Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a casa. Estamos transmitiendo a través de Puratos Argentina. Mi nombre es Martín De Witt. Hoy vamos a hacer esto que tenemos acá, estas tremendas facturas, bien argentinas. Vamos a hablar un poco de la masa, cómo laminar y cómo hacer algunas variedades de facturas. Bienvenidos, ahí veo que se van conectando de a poquito. Bueno, bienvenidos a todos. Como les decía, ahí veo que se van conectando más. Vamos a hacer facturas hoy. Vamos a hablar un poco de los secretitos, algunas soluciones que tenemos desde Puratos para ustedes que hacen facturas todos los días, los panaderos, los pasteleros, para el que esté en casa y quiera aprender cómo se hacen también. Así que hoy vamos a hacer una variedad, las clásicas facturas surtidas, como vemos acá. Vamos a hacer un poquito de cada cosa. Obviamente, si tienen preguntas, las van haciendo, las van escribiendo ahí en Facebook, perdón. Que va a estar Carla Artusi, que es mi compañera, y ella le va a ir respondiendo a las preguntas, porque así yo voy trabajando y además estoy un poquito lejos y no veo bien. Así que ella va a ir respondiendo las consultas que tengan. Entonces vamos a hacer estas tremendas facturas, ¿sí? Están hace un ratitito salidas del horno, y una gran variedad con una sola masa, ¿sí? Acá tenemos unos pañuelitos de dulce de leche, unos clásicos, las clásicas persianitas de manzana, ¿sí? Tenemos los vigilantes, pañuelitos, monjitas, los molinos por acá, ¿sí? Mirá qué lindo que se ve el hojaldrado, súper liviana. Ideal para esta tarde fría en Buenos Aires, para tomar con unos ricos mates. Por acá también tenemos otras clásicas, todas son surtidas. Tenemos el moñito, el pañuelo con maní crocante relleno con dulce de leche. Tenemos unos rolls de pastelera ahí en este caso con pasas, pero le puedes poner chip de chocolate. Y los clásicos sacramentos. Estos están bien rellenos, después los vamos a partir. Mirá qué lindo. ¿Te gusta? ¿Les va gustando? Saludos para todos. Bienvenidos a los que recién se conectan. Les vamos a empezar a explicar un poco los secretitos de esta masa y un poco la técnica. ¿Sí? Voy a correr un poco, después las vamos a poner para que las vean. Estas tremendas facturas, después las vamos a disfrutar con unos ricos mates. Vamos a limpiar la mesada un poquito, ¿sí? Y en este caso yo voy a trabajar con una mezcla que tenemos en Puratos que se llama Easy Factura. Easy Factura es una mezcla para hacer productos laminados, fundamentalmente facturas o medias lunas, ¿sí? Y es una mezcla que se usa, o un mix, o una premezcla que se usa al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a usar un 20% de la mezcla sobre el total de harina, que es el porcentaje panadero, que si nos están viendo los panaderos ya bastante saben mucho más que yo seguramente, que esto lo hacen todos los días. Pero bueno, siempre viene bien aprender alguna técnica y ver por qué, en qué nos va a solucionar o en qué nos va a ayudar, los va a ayudar a ustedes Puratos con esta mezcla, ¿sí? Entonces, vamos con la receta. Tenemos harina, ¿sí? Quédense tranquilos que la cantidad yo las voy a decir, pero también las pueden encontrar en nuestra web www.puratos.com.ar. Y este video va a quedar subido acá en Facebook y después también en nuestro canal de YouTube. Y pueden ver todas las demostraciones que estamos haciendo en vivo, también en nuestros canales de redes sociales, así que no se lo pierdan. Y pueden encontrar muchas recetas más en nuestra web. Entonces, para esta masa de factura vamos a usar 1 kilo de harina. Yo te voy a dar la receta por kilo. Esto es la panadería, ¿sí? Son muchos más kilos porque se hacen muchas por día. Pero es más sencillo para que después lo puedas multiplicar. Entonces, 1 kilo de harina.
200 gramos de Easy Factura, ¿sí? Es una mezcla al 20%. Azúcar, porque van a ser dulces, pero también sirve para hacer saladas, ¿sí? Por eso hay que agregarle un extra de azúcar en este caso, van a ser facturas dulces, pero podrían hacer tranquilamente la receta salada, que también pueden encontrar la receta en la web o en la bolsa, ¿sí? De la mezcla. La mezcla viene en bolsa para producir en la panadería. Voy a colocar esencia de vainilla, agua, ¿sí? Esencia de vainilla es a gusto, la mezcla no viene con saborizante para que vos puedas adaptar a tu receta, ¿sí? O a tu gusto, ¿sí? Esta es la receta bien sencillita, pero lo bueno de usar esta mezcla al 20% es que la puedes adaptar a tu receta, ¿sí? Porque yo sé que somos a veces muy celosos con nuestra receta, no las queremos cambiar, pero nos puede mejorar en otros aspectos utilizar este 20% de Easy Factura. Y 15-16 gramos de levadura seca, en este caso yo estoy usando Oquedo Brown, que es nuestra levadura seca, ideal para masas dulces que contengan más de un 5% de azúcar, ¿sí? Que es la Oquedo Brown, Oquedo marrón. También tenemos Oquedo roja, que es para masas más saladas, ¿sí? Entonces, bien sencilla la receta. Puedes adicionarle unos 50 gramos como máximo al amasijo, ¿sí? A esta masa, primera masa de Mimetic, ¿sí? Que es nuestra materia grasa que ahora en un ratito vamos a hablar. Entonces esta sería la primera parte para hacer esta masa de facturas, ¿sí? Después tenemos que ir con la segunda parte, que es la parte de hojaldrado, ¿sí? De armar el pastón, que ahora vamos a hablar un poquitito. Entonces, las facturas están dentro de lo que en panadería se conoce como masas fermentadas, porque tiene levadura, laminadas, ¿sí? Porque vamos a hacer un laminado o un hojaldrado, ¿sí? Y ahora vamos a explicar bien qué significa eso. Entonces, la receta es bien sencilla, pero como todos nuestros productos están para ayudarte, vos la podés tunear, ¿sí? Vos podés hacer una receta tuya o adaptarla a la tuya, ¿sí? Muchos colocan huevos, leche, miel, o sea, es tranquilamente adaptable, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a aportar Easy Pura Vita? ¿Sí? Te va a dar mayor frescura, si vos vas a hornear estas facturas y te van a durar más tiempo, una vida útil un poco más larga, ¿sí? Generalmente en las panaderías se hornean bien temprano las facturas y por ahí si llegan a la tarde sin vender todavía van perdiendo un poco la gracia, entonces te va a ayudar con la frescura. Y tenemos dos ventajas muy importantes con Easy Factura, ¿sí? Que podemos reducir en un 15% el peso de nuestras facturas teniendo el mismo volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, vamos a agarrar acá tengo cerquita un sacramento, ¿sí? Este sacramento, está relleno, ¿no? Pero generalmente si vos lo cortás de 40 gramos, vos acá lo podrías bajarle un 15% del peso, ¿sí? O sea, unos 35 gramos más o menos. Pero vas a mantener el mismo tamaño visualmente, o sea, tenés el mismo volumen, pero mucho más liviano. Entonces, eso te da un mejor rendimiento, te rinde obviamente mucho más la masa, ¿sí? Y eso se traduce en un mejor costo, ¿no? ¿Sí? Mayor ganancia. Entonces, te ayuda con la frescura, te ayuda a reducir la cantidad de masa, mayor volumen, y también podés reducir la cantidad de materia grasa para el empaste, ¿sí? Obteniendo igual un excelente sabor y textura, un buen hojaldrado. Viste que están súper hojaldradas estas, ¿sí? Mira, ¿ves cómo se ven las capitas de este hermoso monito? ¿Sí? Sin embargo, tenemos una menor cantidad de materia grasa que lo que estamos acostumbrados a utilizar, ¿sí? Entonces, con estos ingredientes bien básicos vamos a formar el amasijo, ¿sí? Entonces colocamos la harina, Easy Factura, el azúcar y la levadura seca si tenés amasadora rápida. Vamos a colocar la esencia y el agua y vas a amasar aproximadamente 4 minutos, 5 como máximo en velocidad lenta,
Y después vamos a subir la velocidad a velocidad rápida, ¿sí? Alrededor entre 5 a 7 minutos. Todo esto depende del tipo de amasadora que tengas y de la cantidad que estés haciendo. Por ahí si es más cantidad, son unos minutos más. Pero lo que vamos a buscar, como siempre, es una excelente red de gluten, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Que se pueda estirar. Si no tenés amasadora rápida, se puede hacer igual, ¿sí? Lo vas a hacer en amasadora lenta, que son las más de antes. Y el amasado, bueno, obviamente va a ser en lento, va a ser mucho más prolongado. Por eso, en caso de que solo tengas amasadora lenta, la levadura te recomiendo colocarla casi al final del amasado, porque el amasado va a ser mucho más prolongado, ¿sí? Puede llegar, depende de la cantidad de harina, puede llegar a ser 40 minutos, 50 minutos de amasado en lento. Entonces, vamos, si no ya va a empezar a trabajar la levadura y eso no nos juega bien, se nos juega un poquito en contra. Es recomendable colocar la levadura, en ese caso, faltando 10 minutos para finalizar el amasado. La temperatura de la masa, una vez que en cualquiera de las dos máquinas, tiene que tener una temperatura, no tiene que estar caliente para que la levadura no trabaje. ¿Sí? Lo ideal sería alrededor de 25 grados si pudiéramos tomarla con un termómetro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esté similar también a la materia grasa para empezar a realizar este laminado. O sea, darle la cantidad de vueltas entre masa, materia grasa, masa, materia grasa. ¿Sí? Entonces, tenemos la masa lista. Yo voy a correr esto por acá y te voy a mostrar la masa que tengo. ¿Sí? Y vamos a hablar de lo que es el laminado. ¿Sí? Entonces, yo tengo una masa que amasé hace un rato y la coloqué en el frío para que no fermente. ¿Sí? Lo bueno de Easy Factura es que te sirve para hacer un proceso de facturas en directo, o sea que vos las haces, das las vueltas, las armás, las fermentás y las cocinás, en un proceso retardado, que es lo más, por ahí lo más habitual de ver en las panaderías, ¿sí? Que se da una vuelta, se deja en frío, o se dan todas las vueltas y se deja el otro día, y se arma, y son varios días para armar estas facturas. Cualquiera de los dos procesos, te sirve y también apto para congelar. Entonces, tenemos esta hermosa masa, ¿sí? Y lo que yo quiero que vean es esa elasticidad que tiene, ¿sí? Que era la que hablábamos recién. ¿Sí? Podemos lograr estirarla al máximo, casi como si fuera una especie de látex, ¿ves? Y la masa tiene fuerza, ¿sí? Se estira muy bien. Entonces, vamos a sacarla del plástico. Yo siempre que la llevo a descansar, la tapo con plástico para que la masa no se reseque. Eso es muy importante, ¿sí? Porque si no después se va a resquebrajar toda y nos arruina el hojaldrado. Vamos a trabajar con un poquito de harina sobre la mesada, ¿sí? Un poquito, siempre poco para empezar a hojaldrar. No quiero mucha cantidad de harina porque me va a jugar también en contra en esas capas que voy a empezar a formar. Entonces vamos a estirar la masa en forma rectangular y yo tengo preparada mi materia grasa, ¿sí? ¿Qué materia grasa voy a usar? La mejor, Mimetic 32, ¿sí? Mimetic 32 es nuestra materia grasa premium, pensada justamente para laminado, aunque se puede usar para incorporar dentro de masas o para pastelería. Está formulada y pensada para laminado, o sea, para este proceso de hojaldrar, de dar vueltas, de que la materia grasa acompañe bien a estos estirados y plegados de este hojaldre, ¿sí? Y lo que tiene de bueno también Mimetic, entre muchas cosas, es que tiene incorporada masa madre, ¿sí? En este caso la masa madre está para dar sabor, ¿sí? No va a fermentar, ¿sí? Y el sabor que le va a otorgar es un sabor lácteo, muy similar a la manteca. No estamos usando, no tiene Mimetic saborizantes artificiales. Es totalmente vegetal, es una mezcla de aceites que no están hidrogenados, eso es muy importante porque es más saludable. Y no tiene, al ser vegetal no tiene colesterol, ¿sí? Entonces, y tiene una plasticidad excelente justamente para laminar. Eso es lo bueno de Mimetic, ¿sí? La otra cosa fundamental y muy buena de Mimetic es que vos la vas a poder trabajar muy similar a la margarina, ¿sí? Porque cuando usamos margarina para laminar
es más sencillo porque no se ablanda como la manteca, ¿sí? Entonces tiene una plasticidad mucho mejor, pero la contra de las margarinas es que una vez horneadas y cuando las consumimos, el punto de fusión, o sea, de que se disuelva en la boca, es muy alto. Generalmente es más, depende de la margarina, pero es más alto que la temperatura corporal, que es de 36 grados aproximadamente. Entonces la sentimos en el paladar, sentimos ese dejo graso en el paladar, ¿sí? Con Mimetic lo bueno es que vos antes de cocinar vas a trabajarla muy similar a la margarina, ¿sí? Pero una vez en el horno va a cambiar, va a tener sabor muy similar a la manteca, por eso su nombre, Mimetic, viene de mimetizarse. Va a ser muy similar a la manteca en el sabor, gracias a la masa madre, y en el punto de fusión. El punto de fusión es de 32 grados, muy similar a la manteca, por lo tanto, ¿sí? Te va a dar una sensación a manteca increíble, ¿sí? Entonces eso es lo bueno de Mimetic. Vamos a armar el pastón, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá con palote porque estoy en casa, ¿sí? Pero esto generalmente en la panadería se hace en sobadora. Los panaderos, factureros lo tienen más que claro. Entonces vamos a lograr un espesor parejo, un rectángulo que va a encerrar mi materia grasa, Mimetic en mi caso, ¿sí? Si no la probaron, se las recomiendo. Entonces yo lo que hice, como es un amasijo pequeño, directamente corté un trozo y lo bajé un poquito, ¿sí? La estiré. Pero viene en placas de 2 kilos, que generalmente está pensado para las panaderías o para pastelerías donde viene acerí, croissant, para usar directamente la placa en un pastón, ¿sí? Entonces, no es necesario que hagas esto, yo lo estoy haciendo porque estoy haciendo una receta mucho más chica. Entonces, lo que voy a buscar es colocar centrada mi materia grasa, ¿sí? Vamos a sacar este plastiquito. Y lo que tiene que ocurrir es que yo pueda colocar la masa que está uniforme encerrando la materia grasa, en este caso Mimetic, ¿sí? En este ancho no me tiene que sobrar ni la margarina ni masa, ¿sí? Tiene que ser lo más parejo posible. Y ahí lo que voy a hacer es encerrar como si fuera un sobre, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos el pastón. Si se ve, ahí lo voy a levantar. Vemos masa, Mimetic, masa, ¿sí? Esto es el pastón. Yo ahora lo que voy a hacer es estirarlo. Voy a cerrar un poquito acá. Esto es mucha maña del pastelero o panadero, a quienes lo dejan abierto. Yo apenas lo pliego solo, ¿sí? Por comodidad, pero muchos lo dejan abierto, no hay problema, ¿sí? El tema es no superponer masa. Yo acá tengo parejo, masa, materia grasa, masa, ¿sí? Eso es lo fundamental. Entonces un poquito más de harina, ven que pongo muy poca cantidad. En la sobadora lo mismo, tratemos de no poner tanta cantidad de harina porque eso va a quedar después entre los pliegues y me va a matar el hojaldrado, ¿sí? Lo que hace crecer a esta masa, además de la levadura, ¿sí? Que es fundamental, es ese hojaldrado, ¿sí? Como la masa que hicimos con harina tiene agua, esa agua va a empezar a evaporar, pero se va a encontrar con la capa de Mimetic, que es materia grasa, eso la impermeabiliza. Entonces el vapor que genera esa masa va hacia arriba y al encontrarse con esta impermeabilización de la materia grasa empieza a desplegar las hojas. Entonces tenemos doble función o doble crecimiento. Cada uno es por la levadura, por el gas que genera, que me va a dejar una masa, ¿sí? Suave, y lo crujiente y esas capitas gracias a el hojaldrado, ¿sí? O el laminado. Entonces vamos a estirar, ¿sí? Lo bueno, como les decía, de Mimetic es que tiene una excelente plasticidad. Ves que yo enseguida la puedo estirar y acompaña, ¿sí? Esto es súper importante. Necesitamos que la masa y la materia grasa sean similares. Si la materia grasa está muy blanda respecto a la masa, se va a salir, ¿sí? Porque está muy blandita, la masa está muy dura, se va a salir.
Si es al revés, se va a romper la masa y se va a empezar a pinchar, ¿sí? Y van a quedar como islotes, como pedacitos de materia grasa sin estar bien distribuidos. Yo lo que quiero acá es hacer este laminado y que quede una capa de masa, una capa de materia grasa, no pedazos, ¿sí? Porque eso hace que después crezca desparejo y que se puede llegar a perder el hojaldrado. Entonces, estiro de 1 centímetro de espesor, más o menos. Mirá qué lindo, mirá qué textura que tiene esta masa. Perfecto, y voy a dar una vuelta simple, ¿sí? Entonces, ¿cómo es una vuelta simple? Vamos a dar vuelta para que lo veas bien. Mirá qué linda masa, no salió nada de la materia grasa. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, imaginariamente, no es necesario que lo hagas, es dividir la masa en 3 partes iguales, ¿sí? Y voy a llevar una hacia acá y la otra hacia acá, ¿sí? Esa es una vuelta simple. En este caso, para estas facturas, vamos a darle 3 vueltas simples, ¿sí? Hay algunos que hacen dobles, yo no lo uso para lo que es facturas o medias lunas, lo uso más para los hojaldres franceses. Entonces no vamos a hablar de cómo son las vueltas dobles. 3 vueltas simples estamos más que bien. Entonces colocamos la primera hacia acá y lo que vamos a buscar es que quede parejo, ¿sí? Perfecto. Que no quede aire, sí, aplasto para que después no reviente, ¿sí? Mirá qué lindo. Primera vuelta simple, ¿sí? Nos quedan 2. Lo bueno de usar Easy Factura es que te permite también dar las vueltas más rápido. Esto generalmente tendría que reposar media hora, 40 minutos. Acá, si está la masa desde el inicio relajada, puedo llegar a dar una vuelta más. Y si no, con 10, 15 minutos como máximo de relajo, puedo dar la siguiente vuelta. Si lo haces en directo, entonces dejas descansar 15 minutos, le das otra vuelta, 15 minutos más, la tercera vuelta y estamos listos. Si lo vas a hacer en frío, lo puedes hacer como lo haces siempre. Algunos dan una sola vuelta y después le dan otra al otro día. O dan 2 vueltas en un día, otra la final al día siguiente y después se arma. O dan todas las vueltas un día, lo dejan el pastón y se arma al día siguiente. Eso hay muchas maneras, en cada panadería, cada maestro lo hace distinto y como quiere, ¿sí? Así que eso es lo mismo que hace siempre. Entonces la voy a dejar reposar. Vamos a dejarla por acá. Y yo tengo una masa ya terminada y un poco estirada. Y vamos a armar estas facturas. ¿Venimos bien? Ahí está Carlita, veo que está respondiendo. Sí, todas las preguntas se las hacen a Carly. Hola Carly, gracias por estar ahí del otro lado. Les mando un saludo a todos los que se están conectando desde acá. Y los que no son de Argentina, que seguramente escucharon que son las facturas, vamos a hacer las clásicas facturas bien argentinas. Es raro, ¿no? Porque yo a veces hablo con gente de otros lados y me dicen, ¿qué son las facturas? Porque, o sea, la factura en realidad, o sea, si buscamos qué significa, tiene más que ver con la parte contable, como un ticket de cuando yo compro algo y me dan un recibo, ¿sí? Que es más bien fiscal. Sin embargo, en Argentina la llamamos factura. Son estos pequeños pasteles, una mezcla de panadería europea que la hemos incorporado y hecho bien nuestra y le hemos puesto el nombre factura, que después les voy a contar por qué se llama factura. Entonces tenemos esta masa bien laminada, ya tiene 3 vueltas, ¿sí? Y la bajé, o sea, la estiré más o menos, para la factura yo la estiro de un poquito más de un medio centímetro más o menos. Para la media luna un poquito menos, ¿sí? Porque tiene más vueltitas. Para las facturas surtidas, medio centímetro, 7 milímetros de espesor. Mirá qué linda esta masa, ¿sí? No sé si se llega a notar ahí, no, por acá, porque ahí no está abierto. Todas las vueltitas. Excelente. Muy bien, entonces vamos a cortar. Vamos a hacer unas formas clásicas. Un poquito de harina, muy poco, para que no se pegue. Como siempre, poca cantidad de harina.
Muy bien. Entonces vamos a cortar. Generalmente las facturas tenemos dos piezas fundamentales para armar distintas variedades: cuadrados y rectángulos. Están estos caracoles o roll de pastelera y pasas de uva en este caso, pero puedes hacer otra variedad, que ahí en realidad es un arrollado, ¿sí? Entonces vamos a colocar la crema pastelera, vamos a poner unos chips o en este caso pasas de uva, hacemos como un arrollado y después cortamos rodajas. Esas rodajas las colocamos boca arriba y las dejamos fermentar y tenemos estos rolls, ¿sí? Lo puedes hacer también un poquito de canela, ahí puedes variar y hacer mucha variedad. Pero las más clásicas, ¿sí?, salen de rectángulos y cuadrados, ¿sí? Yo en este caso hice, para hacer estas, a ver que te muestro por acá, esta, o el, ¿sí? Ahí, estas son de 8 centímetros por 8 centímetros corté. Y los rectángulos de 8 por 5, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es cortar los bordes, siempre, ¿sí? Cuanto más prolijo vos trabajes, menos desperdicios tenés. Esos recortes después podemos hacer, los podemos unir, podemos hacer una tortita negra o cara sucia, mucho más ricas. Vamos a sacar ahí. O puede ser unas persianitas, o sea, no tiremos los recortes porque lleva mucho trabajo y mucho dinero. Pero cuanto más prolijo, menos recortes tenés, así que más prolijito mejor. Pero hay que liberar el hojaldre, ¿sí? Porque si no, ahí están los pliegues y no se ven, después no se ven esas hojitas y se deforma la factura. Entonces es súper importante cortar los bordes. Y vamos a cortar unos rectángulos y unos cuadrados. Como te decía, ¿por qué se llaman facturas y por qué tienen esos nombres tan raros? La factura, el nombre factura, surge alrededor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX en Buenos Aires. Habían hecho una unión de panaderos y estaban peleando por igualdades, o estaban reclamando igualdades, y generalmente la mayoría eran inmigrantes de Italia, de España, con una mentalidad un poco anarquista, y decidieron ponerle facturas a estos pequeños pasteles, que era algo que la gente comía todos los días, porque factura viene del latín de hacer, ¿sí?, del valor de hacer. Entonces dijeron, vamos a ponerle este nombre, ¿sí? El valor que tenemos los panaderos lo vamos a poner en algo que consumen todos los argentinos todos los días. Y como tenían esta mentalidad un poco liberal y no creían en el orden de gobierno, de religión, de ejército, decidieron como burlarse un poco, poniéndole a estas facturas o a estos pequeños pastelitos nombres un poco irónicos, ¿sí? Por eso tenemos, si se dan cuenta, tenemos vigilante, que se ríe la policía, tenemos cañoncitos, bolas de fraile, suspiros de monja, las monjitas, sacramentos. Bueno, no me acuerdo ahora todos, pero hay un montón. Después con los años fueron variando. Ahora hay otros nombres también en la panadería que no vamos a decir, que son un poco más controversiales. Pero es una linda historia y a veces no sabemos por qué se llaman así o por qué tienen esos nombres raros. Entonces vamos a hacer... No todas son nombres raros, pero sí, vamos a hacer un monito, ¿sí? Con el rectángulo lo que hacemos es simplemente torzarlo. Súper sencillo. Yo los voy a ir colocando en una placa que tengo engrasada, ¿sí?, en una latita engrasada, mantecada o con un poco de desmoldante, ¿sí? Entonces coloco el primero, que es el monito. Después tenemos la clásica, ¿sí?, lengüita, que es solo el rectángulo. Tenemos la monjita, que es así, ¿sí? ¿Se ve?
Muy bien, vamos a dejar la monjita por ahí. Vamos a hacer el que se tuerza sobre sí mismo. Lo que hago es plegar este rectángulo y hacerle un corte, ¿sí?, en el medio que no llegue hasta el extremo, ¿sí? Entonces, una vez que hago ese corte, ¿se ve? Lo abro, me queda como un corte central y voy a plegar la masa sobre sí misma. Voy a pasar por dentro del agujerito y me queda esta formita. Súper clásica también. Muy bien, ¿qué más tenemos? Vamos a hacer el molinito, ¿sí?, con un cuadrado, ¿sí? Vamos a cortar, vamos a hacer 4 cortes en diagonal hacia el centro sin cortar totalmente, ¿se ve? Muy bien, lo que voy a hacer es agarrar una de las puntitas y llevarlas hacia el centro y la siguiente no. Voy a hacer una sí, una no. Lo voy a colocar acá un poquito para mostrarles cómo va. Y tenemos ahí el molinete, ¿sí? Una así, la otra hacia adentro. Una para afuera, la otra hacia adentro. ¿Sí? Muy bien. Podemos hacer el clásico pañuelito, que este no va con nada, ¿sí? Directamente lo doblo, lo cocinamos y eso cuando sale del horno rellenamos con dulce de leche. Muy, muy clásico. ¿Sí? Y vamos a hacer también el sacramento. El sacramento es como si fuera una especie de media luna, pero que los bordes van hacia adentro, ¿sí? Ahora lo vamos a mostrar. Acá yo lo voy a hacer sin relleno, pero vos podés poner un trocito de dulce de batata, de dulce de membrillo, ¿sí?, jamón y queso, porque son muy clásicos también, o hacerlo solo y después, una vez cocido, rellenar. Entonces, si se ve ahí, lo que voy a hacer es este triángulo, las puntas, ¿sí?, las voy a meter hacia adentro. A ver si se ve ahí, ¿sí? Y ahora voy a empezar a enrollar de acá hacia acá, ¿sí? Ahí, si yo quisiera, ahí es donde acá le colocaría el relleno, cierro y empiezo a arrollar, ¿sí? Entonces, arrollo, enrollo, ¿sí? Entonces es muy parecida a la media luna, pero sin las puntitas, ¿ves? Súper rico. Esto después que sale del horno, lo pintamos, le ponemos un poquito de azúcar para la tarde con unos mates, o un rico café, si no te gustan los mates, un buen té, o algo fresco, porque no, si es con jamón y queso. Entonces, tenemos nuestra variedad de facturas. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a llevar a fermentar. En cámara o en estufa, la ideal es que la temperatura donde fermente no supere los 30 grados, ¿sí? Porque si no se va a empezar a fundir la materia grasa, mimética en este caso, y se va a desgrasar. Cualquier materia grasa va a pasar lo mismo, entonces es ideal que la fermentación sea tranquila. Si vos querés dejarla en fermentación retardada, la llevas a la cámara de frío. Una vez que fermentó, lo bueno, otra característica de Easy Factura es que no necesita estar al 100% fermentada, ¿sí? Con que esté un 50% punteada o fermentada ya puede ir al horno y tiene muy buen salto en el horno. ¿Qué quiere decir esto? Que crece mucho. O fíjate, a ver si tengo, mira este pañuelito, por ejemplo. Vamos a ver, mira este pañuelito y mira lo que era. ¿Sí? Mira, el mismo. ¿Sí? Acá fermentó y en el horno creció muchísimo. Entonces, Easy Factura y Mimetic te ayudan a tener un mejor producto, ¿sí? Con mayor volumen, más ganancia porque te rinde más la masa, mayor frescura, menos cantidad de materia grasa, ¿sí? Eso también se traduce en ganancia y es un poco más saludable. Después depende del relleno, ¿sí? Entonces te ayuda bastante. Vamos a correr estas masitas que nos quedaron por acá, las llevamos a fermentar aproximadamente hora y media más o menos, ¿sí? Ya vamos a llegar a un 50% a la hora y 20 llegaríamos a un 50% de la fermentación que ya podría ir al horno. Si no llegaste
o necesitas más tiempo, también podés ya dejarla puntear más tiempo, ¿sí? No hay problema. Yo tengo unas que ya tengo, las dejé fermentar. Yo en casa no tengo cámara de fermentación, así que lo que hice fue entibiar el horno, taparlas y dejarlas fermentar ahí. Un horno muy suavecito para que, como te decía, no se desgrase. Y las vamos a decorar. Lo primero que voy a hacer es darle la doradura. Generalmente lo que se usa es huevo batido, ¿sí? A veces un poquitito de sal, azúcar, a veces le ponen leche, a veces solo yema, ¿sí? Nosotros tenemos una solución para eso también, que es Sunset Glaze. Sunset Glaze es un brillo que reemplaza la doradura de huevo y es totalmente vegetal. Y lo bueno es que no tiene los problemas bromatológicos del huevo, que a veces en la panadería andan dando vueltas, se olvidan ponerlo en la cámara, ¿sí? Y es súper fluido para poder pasar un aspersor. Entonces, una vez que yo tengo las facturas bien fermentadas, por ahí si lo pinto con un pincel es más complicado, lo puedo poner en un aspersor. Si lo quieres hacer con el pincel, también podés, ¿sí? Entonces las vamos a rociar y esto le da un brillo muy lindo. Lo puedes usar directo, viene en envase Tetra Pak por 1 litro. Lo puedes usar directo del envase o lo puedes rebajar hasta un 30% con agua. Para la factura yo lo uso un poquito rebajado porque no quiero un brillo en color tan intenso. Acordate que es una doradura. Entonces, una vez que las rocío, las dejo orear un poquito y vamos a decorar. Un poco de dulce de membrillo y tenemos lo clásico, dulce de leche y crema pastelera. Y tenemos también solución para eso. Crema pastelera, estoy usando Cremi 4x4. Cremi es nuestra pastelera, para una mezcla para realizar crema pastelera que se puede hacer en frío. O sea, vos podés mezclar con el líquido que quieras, agua o leche, o algún jugo si quieres hacer otro sabor. Entonces es muy sencillo, solo mezclas, batís 5 minutitos, de 2 a 5 minutos, depende de la batidora, o si lo haces a mano, lo dejas reposar y tenés una crema pastelera excelente. Que en el horno, ¿sí?, no se va a poner marrón, que generalmente eso pasa con una tradicional, y no se cuartea, ¿sí? Además que la haces en 2 patadas. Y después nuestro clásico y riquísimo dulce de leche repostero Puratos, que es el mejor dulce de leche de la historia. Si no lo probaste, probalo, te lo recomiendo, te lo súper recomiendo para tener tus momentos dulces únicos. Tiene un sabor acaramelado porque nosotros respetamos el proceso tradicional de hacer el dulce de leche, que es un proceso de cocción muy lenta, donde se va a caramelizar el azúcar y el azúcar también proveniente de la leche, ¿sí?, con notas entonces acarameladas, un color totalmente natural, no le ponemos colorantes, así que te lo recomiendo. Tiene muy buena textura para decorar, para cortar, o sea, ¿sí?, para hacer copitos. O sea, ya seguramente vieron un montón de recetas que hicieron mis compañeros, así que vamos a usar el dulce de leche. También lo bueno es que en el horno no hierve, no se quema mientras se quemen las facturas, ¿no? Pero no se quema, no hierve, entonces también lo puedes usar precocción, ¿sí? O para usar postcocción. Entonces vamos con el clásico, el moñito, con un poco de membrillo y pastelera. Vamos a colocar ahí crema pastelera. Al molinito vamos un poco de pastelera y dulce de leche, un centro de dulce de leche. A las manjitas le hacemos dos corazoncitos de dulce de leche. Tenemos una rosquita también ahí. Y la clásica lengüita. Súper rico. Un poquito más de dulce de leche. Y un poquito más de membrillo por acá. Excelente. Al membrillo, si querés, un poquitito de azúcar, ¿sí?, depende de la calidad del membrillo para que no hierva, ¿sí? Y los demás están. Y a esta le vamos a colocar una cerecita, ¿sí?, una cerecita al marrasquino. Mirá qué lindas facturas. Súper
súper clásicas, súper argentinas. Mirá qué volumen. Esto va a ir al horno, ¿sí? Depende del horno que tengas y la cantidad que coloques. Va a ser entre 200 y 210 grados, ¿sí? Si es solo una latita, solo una placa, un poquitito menos. Si es mucha cantidad, un poquitito más. Entre 10 a 18 minutos. Todo va a depender del tamaño de la pieza y si tiene mucho relleno o no, ¿sí? Necesitas un horno fuerte para que despliegue todo esas capitas, ese hojaldrado tan lindo. Entonces, si es rotativo o con vector, 200, 210. Si es de piso, un poquito más, 220 más o menos. Y como te decía, si es rotativo o con vector y pones mucho, o sea, te pones todo un carro, pones muchas placas, por ahí el tiempo va a ser un poquito mayor. Y eso cada uno va conociendo su horno y sabe. Pero necesitamos, acordate, un horno un poquito fuerte para que queden mucho, mucho más lindas. Una vez que las sacamos, yo lo que hice fue, vamos a limpiar acá la mesada, así te las muestro de vuelta. Lo que hice fue hacer calentar un poco de brillo multiuso, que es un brillo en caliente, ¿sí? Y las pincelé para que queden brillosas, protegerlas, que queden súper lindas. Y muy bien. Las dos tremendas bandejas con y un platito que tengo por acá. Mira, te voy a mostrar este también. Todas estas facturas dice con 1 kilo de harina. Créelo o renta. Con esta receta que te acabo de pasar. Entonces vamos a repasar estas hermosas facturas surtidas, bien clásicas argentinas. Tenemos pañuelitos, tenemos persianitas de manzana, tenemos vigilante. El vigilante es también como el sacramento, pero ahí sí con las puntitas, como la media luna, sin dar la vuelta. Y lo que hicimos fue ponerle pastelera y membrillo, súper clásico. Tenemos estas lengüitas de dulce de leche y crema pastelera. Acá tenemos el sacramento, que este es el relleno, te voy a mostrar. Vamos a cortar cómo queda ahí. Mirá qué lindo hojaldrado. ¿Sí? Prepara los mates, porque no aguanto más. Nuditos, tenemos un nudito por acá. Los roll, tenemos estas que son súper clásicas. Acá están rellenas con dulce de batata, tiene crocante de maní, con un poquito de azúcar impalpable. Bueno, la variedad son las clásicas, pero son infinitas, ¿sí? Si vos querés crear, probá, que es lo más lindo, comé rico. Gracias por estar conectados. Si quedó alguna pregunta sin responder, por favor, escribinos por privado. Si querés saber dónde encontrar nuestros productos, también escribinos por privado y dejarnos tu zona para decirte en qué distribuidor lo podés conseguir, porque nosotros trabajamos a través de nuestra red de distribuidores en toda la Argentina. Si están mirando de otro país, espero que les haya gustado un poco la historia y cómo se hacen estas facturas. Y también pueden contactarse con Puratos de su país o escribirnos a nosotros para contestarles por dónde pueden conseguir productos también. Gracias por conectarse, por estar y espero que lo hagan, que lo disfruten y nos vemos la próxima. Facturas.